Buenos días, bienvenidos al almuerzo con líderes. Hoy invitamos a Henry Murraín, es el director de Corpovisionarios, filósofo de la Universidad Nacional. Gracias, Henry, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y queremos hablar del Código de Policía. La pregunta que se hacen muchos colombianos es si realmente es tan intrusivo y tan autoritario como plantean algunos, o si realmente es una herramienta de convivencia como queremos creer otros. Esa es la gran pregunta. Y en Corpovisionarios, pues es un tema que han trabajado permanentemente porque se preocupan por la construcción de normas sociales, formación de ciudadanía, acuerdos y espacio público y cultura ciudadana. Algunos están preocupados con el código, nos demoramos décadas en llegar a una norma de convivencia más completa y más dura. Algunos dicen que eso muestra que la falta de prioridad que se le da al tema de la convivencia en la sociedad colombiana, donde todo vale, y consideran que es una aproximación muy autoritaria. Pero Antanas Mockus nos ha insistido mucho en los sistemas de regulación, que hay normas legales, morales y sociales. Esta sería la norma legal. Y la pregunta es si es compatible, ayuda a fortalecer las otras para regular la convivencia ciudadana o no. En principio, a ustedes en Corpovisionarios, Henry, ¿les ha gustado el Código de Policía? Pues nosotros creemos que es una buena oportunidad para reflexionar sobre el ejercicio ciudadano y sobre los hábitos y comportamientos. Pero estamos convencidos de que la implementación de un código formal no resuelve mecánicamente los problemas en la calle, ¿sí? Buena parte de la innovación del enfoque de cultura ciudadana de Antanas Mockus es una crítica a eso que llamamos nosotros legalismo, que es tan fuerte en Colombia. Es como la ilusión de resolver todo tipo de problemas a partir de la implementación de normas y sanciones más estrictas. Pues hay varios ejemplos que muestran que con la mera implementación de más sanciones, nuevas normas, los temas no mejoran. Hay muchos. Uno que me gusta a mí, porque es de los temas más críticos en los que trabajamos, es el de la seguridad vial. Podemos decir que desde el 2009 al 2013 más o menos, año tras año había un aumento, digamos, sistemático de sanción. Se iba haciendo cada vez más rudo, más estricta la norma y la vigilancia por el castigo por montarse en un carro borracho. Y en 2013 nosotros llegamos a tener la sanción más estricta de todo el continente, que es como 28 millones de pesos si te encuentran en estado de embriaguez por estar en un carro. La versión inicial era que había sido efectivo, que había reducido Entonces, el comportamiento. ¿qué es que eso? Ahora sí, si tú miras los índices de muertes en accidente de tránsito en Colombia, en los últimos 15 años, la tendencia es sistemáticamente creciente, aún después del 2013 con la implementación de esta sanción. Hoy tenemos más muertes en accidente de tránsito que el año pasado, y el año pasado teníamos más muertes en accidente de tránsito que el año antepasado. Entonces, no se ve, digamos, un efecto global importante en la cifra de muerte en accidente de tránsito, en donde buena parte de los accidentes de tránsito son generados por las personas en estado de embriaguez. Pero así hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Entonces, la reflexión de Mockus era, si nosotros no observamos que no solo seguimos reglas formales, sino seguimos reglas morales y reglas sociales, no vamos a poder transformar muchos comportamientos que afectan a la sociedad de la convivencia, ¿sí? Las reglas morales son las normas que yo tengo por mi educación, mi tradición religiosa, mi contexto cultural, pero que me hacen que yo no sea capaz de hacer ciertas cosas, no por el castigo legal, sino por que no podría vivir con el remordimiento de haber hecho eso. Por ejemplo. No lo interrumpo ahí. Sí. Yo tengo la impresión que en Colombia lo que hacemos es dividir el terreno privado de lo público. El ciudadano se siente virtuoso y con obligaciones en lo privado, pero piensa que en el terreno público es una selva, entonces que queda liberado de obligaciones porque él es una víctima del Estado, de los conciudadanos.
Entonces es una doble moral, ¿no? Aplico una moral en mi vida privada y una moral distinta en la pública. Sí, pues algo de eso estoy viendo yo en mi tesis doctoral y para mí en sociedades hay como un cierto fenómeno de autoestima social, que es algo que yo pues, he estado estudiando, pues, no tengo un nombre más atractivo, pero es la valoración que damos a nuestra propia comunidad. ¿Sí? Para mí ese elemento es fundamental para entender el tema de normas. Lo que yo he estado viendo en la investigación reciente es que es difícil que la gente cumpla normas, sobre todo en el espacio público, en los contextos públicos, en contextos sociales en donde hay un desprecio por el colectivo. ¿Sí? Y Colombia, digamos, las ciudades colombianas y buena parte de las ciudades latinoamericanas tendrían este rasgo de desprecio colectivo. ¿Sí? Lo nuestro, lo propio, el semejante a mí, es alguien que seguramente por un tema histórico no habrá muchos fenómenos asociados a esa situación. No valoro lo público lo de todos, y lo de todos, cuando yo valoro poco en la sociedad, es algo poco valorado. ¿Sí? Pero eso, digamos, es fundamental porque hay sociedades en donde uno ve que esa estima social es mucho mayor, ¿sí? Y me importa lo de los demás, ¿sí? Sin tener que apelar a normas y sanciones formales. Nosotros hicimos la encuesta de cultura ciudadana en Estocolmo en el 2013. Interesante. Y eso fue una cosa tremendamente reveladora. Primero, que muchas de las cosas que nosotros tenemos reguladas como regla formal, Allá a no un está sueco no regulado. se les ocurre que eso tenga que ser una regla formal. Por ejemplo, el salario mínimo. Aquí, ¿cuál es el salario mínimo? Le pregunté yo al director de Sociología del Derecho de la Universidad de Lund. Dice, ¿qué es eso? No, pues el mínimo que debe ganarse una persona según la ley. Dice, no, aquí no pasa eso. Tengo entendido que en sueco no existe la palabra clientelismo, por ejemplo. No, y lo que ellos llaman corrupción, por ejemplo, es hasta distinto. Entonces no tienen salario mínimo, pero desde el punto de vista informal, por su cultura, por su práctica, tienen el salario mínimo más alto del planeta. Es decir, el desempeño de esa sociedad se logra a punta de pura regulación informal. Al principio del año, pues estuve averiguando, por ejemplo, se reúnen los sindicatos y los empresarios que son amigos. Dicen, bueno, miremos si hay algún sector que está mal, pero no necesitan intermediación de Estado y la gente gana muy bien. Por otro lado, les sorprendía que nosotros tuviéramos reglas para temas que ellos no hacen, pero no porque estén las reglas, sino porque a nadie se le ocurre hacerlo en la práctica. Como el código de policía. El de ese entonces, ustedes tienen que poner en una ley que usted no debe hacerle bulla al vecino. No hay código de policía. No hay una cosa semejante, no hay. Usted cree que, no entiendo, ustedes tienen que poner en un código que usted no le debe hacer bulla al vecino. Eso para ellos es absurdo. Y fíjese, aquí se dice mucho que el colombiano se porta mal en Colombia, pero que llega a Estados Unidos y se porta bien. Y a renglón seguido dicen, porque allá sí la policía funciona. Y La razón es distinta. La razón es distinta. La razón es distinta. Ese es el tema de mi tesis doctoral. ¿Sí? Curiosamente, el colombiano promedio en las encuestas comparadas con Estados Unidos y con países como pues, la medición que hicimos en Suecia, algo que va a ser fascinante para esta entrevista y es contarles que el colombiano, el latinoamericano en general, el colombiano en particular, tiene un gusto por la ley y las normas mucho más alto que un sueco promedio. Se llama el santanderismo colombiano. Sí. No sé, yo tiendo a defender cierta idea a veces de una visión de la norma, pero no como no subrayando el castigo. Yo creo que Santander no era esa idea de norma, pero eso es otro debate. ¿Sí? Pero es las leyes pues la que la ley resuelve todo. La libertad. Sí. El entusiasmo con la ley y las normas del colombiano es de 91%, en Estocolmo es de 60%, estamos 31%. Ahora, ¿eso explica el comportamiento en la calle? El sueco es mucho más relajado, incumplidor, ¿no? Si bien son más relajados con la regla, pues tanto, no se ha fiebrado, tanta ley para todo. Tiene una conciencia del otro, una preocupación por el otro, una noción del semejante mucho más sacralizada que la nuestra. Si bien al colombiano le gusta muy bien la ley, cuando le preguntamos al colombiano por el otro colombiano siempre vemos rasgos de desprecio. El otro es tramposo, el otro es mentiroso, el otro es... Sí, hay como una tendencia general a ver al otro despreciativamente. Y para mí esa es la explicación del mal comportamiento. ¿Y no le preocupa que en este momento, con esta tendencia mundial de antiinstitucionalismo,
de crítica de todo el Estado, de los partidos. Eso se está agudizando y se está legitimando. El señor Trump es eso, ¿no? Él dice que todo está mal, excepto actuar a la brava. Sí. Sí, a mí me preocupa un discurso que de fondo, Álvaro, tiene una fuerte tasa de odio, ¿no? Lo que hay ahí es un discurso muy popular que se para en la idea de que hay alguien que tiene la culpa de nuestros problemas. Y ese alguien generalmente es alguien, el otro débil, distinto, ¿sí? Entonces eso empieza a legitimar un odio hacia el otro, porque el otro es esencialmente malo, el otro me hace daño. Pues un poco así se montó Hitler, ¿no? Hitler termina convenciendo un poco de gente que todos sus problemas se explican en un pueblo, que tiene una religión particular y son las personas particulares, y todo a partir de echar la culpa allá. Eso, aquí eran las FARC, que en Estados Unidos son los mexicanos. Sí. Todos somos virtuosos, magníficos, no tenemos que cambiar nada, excepto ese solo tenemos que aniquilar al enemigo. Sí, Humberto Eco en un ensayo bellísimo que se llama Eterno Fascismo, dice que ese es un rasgo del fascismo, y el fascismo no es ni de izquierda ni de derecha. El fascismo es el enemigo para él, por antonomasia de la democracia, y eso puede ser de izquierda a derecha. Y si uno ve las caracterizaciones del fascismo de Eco, de Humberto Eco, uno encuentra rasgos fascistas entre el discurso de Trump, el discurso de Chávez y el discurso de Uribe, por ejemplo. ¿Sí? Hay algo que es el mal esencial, y eso justifica todo lo que yo hago. Puedo hacer lo que sea por ese mal esencial que quiero acabar. Donald Trump decía en la campaña, me puedo parar en la Quinta Avenida y dispararle a la gente y no pierdo un voto. Imagínense. A eso se la política del descaro. ¿Sí? Ok, el código de policía, pero fíjese, las contradicciones. A pesar de ese fetichismo con la ley, teníamos un código de policía muy desactualizado, de conductas tan básicas no estaban reguladas. Ahora las regulamos. La pregunta es qué tanto va a contribuir a una sociedad más cordial o va a ser una cosa autoritaria que va a generar más tensiones dentro de la sociedad. ¿Usted qué cree? Obviamente depende de muchas cosas, empezando porque la policía no abuse de su autoridad, de que haya un proceso de educación y pedagogía mayor, pero ¿cómo hacer que ese código no sea represivo, sino de convivencia? Sí, pues si bien es subrayado nuestra preocupación por las reglas informales, más que por las reglas formales, también creo que con la implementación de este marco regulatorio formal, pues podemos tener la oportunidad de pensar y discutir temas sobre los cuales no estamos discutiendo casi nunca en la sociedad colombiana. Entonces, me preocupa o me interesa, digamos, la agenda pedagógica que se puede desenvolver a partir de la implementación del Código de Policía. De hecho, lo que puede suscitar en la sociedad colombiana como reflexión colectiva es una oportunidad. Y está bien, como oportunidad, caer en cuenta que del 71 a la fecha hay nuevos retos y comportamientos, digamos, hay nuevos problemas comportamentales que deben ser objeto de observación tanto por la política como por los ciudadanos. Por ejemplo, el tema de los sistemas de transporte masivos, algo que en el 71 no existía. O los retos que se vienen con una sociedad que tiene un derrotero de posconflicto y un proceso de paz, ¿sí? Entonces yo creo que es una oportunidad para pensarnos, y ahí hay que pensarlo como una oportunidad pedagógica. Ahora bien, frente a las preocupaciones que tú marcabas, ¿de qué depende que funcione? Primero, ser un poco más juiciosos, o no ser un poco más, ser mucho más juiciosos de lo que somos con las políticas públicas que involucran comportamientos de los ciudadanos. En general, por ejemplo, faltan sistemas de monitoreo, análisis de información, impacto de la política, como aquí se está funcionando, ¿por qué no? Falta mucha más ciencia social, digamos ahí. Y estamos ¿Quién debe hacer eso? Eso lo debe hacer pues, las instituciones como los ministerios, digamos como la secretaría, ¿sí? Colombia tiene, digamos, un aparataje institucional que podría encargarse de eso, reconstituir, digamos, el rol de medicina legal, ¿sí? Nosotros producimos en medicina legal uno de los mejores sistemas de información de América, pero eso no lo analiza nadie, ¿sí? Nadie lo analiza, ¿sí? Ni siquiera los alcaldes de las ciudades grandes, intermedias, lo tienen tan en serio como se debería. Y medicina legal es una institución que debe ser reforzada y llega a todos los reportes por lesiones, riñas, violencia intrafamiliar, homicidios. En Suecia eso no importa, pero acá eso es fundamental. Es un termómetro de la sociedad muy importante. Y saber qué pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Estar mirando, analizando y pensando. Porque es que creemos que esto es desarrollar una política, una nueva ley y por arte de magia eso no. Eso va a ser tema de varios años
varios años para que eso empiece a tener efectos y sepamos hasta dónde tuvo, digamos, beneficios y para eso necesitamos mejorar, digamos, nuestros sistemas de información y monitoreo. Me preocupan temas que le preocupan a la ciudadanía, como el tema de la policía. Hay una preocupación por la discrecionalidad o autoritarismo que se podría disparar frente a un poder, digamos, que siente la ciudadanía que se da más a los policías. Por ejemplo, quisiera subrayar un tema ahí de la palabra policía, que viene del griego y es, el policía originalmente el concepto es como ciudadano formador de ciudadanos. Qué maravilla. O sea, que es un código de ciudadanos formadores de ciudadanos. Exacto. Y Antanas ha subrayado ese rasgo. Yo le contaba que esta mañana en radio se planteaba una situación que está en las redes sociales a través de un video. Un policía estaba poniéndole una multa a un ciudadano por tomar cerveza en la calle. El ciudadano le decía, esta es cerveza sin alcohol, lea aquí. Y el policía le dijo, no me diga que lea, yo no soy subalterno suyo. Y el señor le dijo, usted sí es subalterno mío, yo soy un ciudadano. La policía está para servir a los ciudadanos. Un concepto interesante. El temor es que sea al revés, que con demasiadas facultades la policía abuse, ¿no? Sí, es fundamental. Aquí el rol de la policía es fundamental y es una institución que tiene retos gigantescos frente a este código. Pues no se puede usar. Hay preocupaciones por cifras que muestran el año pasado aumento de corrupción en la policía. Entonces, ahora con un aparataje legal y con unos instrumentos para poder sancionar más a los ciudadanos y aumento de corrupción que se veía de la policía, ¿esto qué? ¿Cuál es la reflexión interna en la policía? ¿Sí? Porque obviamente con sanciones hay un estímulo por tener, digamos, un instrumento más para poder... yo, por ejemplo, tengo un vecino que le gusta hacer fiestas. Nunca he hecho nada, pero a veces el desespero llega a niveles grandes. Y digamos que ahora con el nuevo código de policía, si yo llamara a llegar a la policía y terminara la fiesta y me permitiera dormir, me acercaría mucho a la policía. Sería un proceso de ser un ciudadano agradecido con las instituciones. Pero me decía alguien, ¿qué tal que usted llama a la policía, llega, su vecino soborna al policía y sigue la fiesta? Eso lo que va a hacer es alejarlo aún más a usted y va a generar un tema de mayor crisis de confianza en las instituciones. ¿Qué va a pasar? Pues va a haber de ambos casos, pero ese es el riesgo de lo que usted decía al principio, es subir las reglas, darle a una autoridad la capacidad de definir las relaciones sociales, porque pues ahí hay cosas positivas y negativas. Claro, claro. Mira qué interesante, porque en la escena, continuando con la escena que tú describes, ¿cuál debería ser el rol de la policía frente a ese? Nos imaginamos el policía como un sancionador, como un castigador, como alguien que viene a imprimirle, digamos, dureza, digamos, a un mal comportamiento, ¿sí? Pero yo exhortaría, digamos, a que pensemos en la policía como un actor pedagógico, ¿sí? Yo creo que este código va a requerir mucha más comunicación de la policía con la ciudadanía, muchas más herramientas creativas y comunicativas, ¿sí? Y no todo se resuelve con la multa, ¿sí? El policía puede llegar a la casa del señor y hablar con el señor y decir, miren lo que pasa con su vecino, entiende, y el vecino tiene hasta una mejor relación contigo gracias a esa intermediación con el policía. Porque en el caso que lo sancionen también, que le apaguen la luz y le pongan una multa, ¿sí? Pues tampoco sería agradable que tú por eso tuvieras un rompimiento o un distanciamiento en la relación con tu vecino. Si podemos resolver las cosas por las buenas, pues... Pero muchos colombianos creen que toca las malas. Eso es una filosofía autoritaria, sí, muy... que está instalada en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo, y yo creo que eso explica por qué tenemos guerrilla, por qué tenemos paramilitares. Ese principio de toca las malas, pues ha sido llevado a extremos. Es un círculo vicioso. Yo creo que la historia nos debe mostrar a los colombianos que el recurso sistemático de resolver todos por las malas puede colapsar. Si usted fuera director de la policía, con ese reto tan enorme de este código que le entrega una cantidad de facultades gigantescas sobre una sociedad muy tensa, ¿qué haría? Pues mire, yo quiero contarle una experiencia que tuvo Antanas cuando era alcalde, al hacerle una encuesta a los policías que recibían los cursos de formación que Antanas creó desde su primera alcaldía, que eso no pasaba, un alcalde ayudando a formar policía para hacer relación con la ciudadanía.
Inicialmente, el curso de formación a policías, que era para agentes, sobre todo gente que está en campo con los ciudadanos, incluía 4 módulos: Código de Policía, Plan de Desarrollo de la Ciudad, Derechos Humanos y Creatividad y Comunicación. Ahí viene cuál era el que más le gustaba a los policías. No sé. Creatividad y Comunicación. ¿Así? Sí. Bueno. Es que alguien que está en la calle, alguien que está en campo, resolviendo problemas de conflictividad entre vecinos, atendiendo discusiones de pareja, cogiendo un pelado que se robó un celular. Mucho, alguien que está en la calle resolviendo tal cantidad de fenómenos, problemas de interacción entre seres humanos, pues tiene que ser sobre todo muy hábil y comunicativamente, entonces si no. Entonces yo creo que esa encuesta me muestra, digamos, que la policía para poder hacer su labor necesita mucha creatividad y mejorar mucho su interacción y comunicación con los ciudadanos, ¿sí? Yo creo que si nos imaginamos que esto va a ser el Estado militarista, el que, mejor dicho, sí, como esos enfoques, digamos, poco fascistoides, si se porta mal lo llamo, pues primero la capacidad de sancionar y castigar a todo el mundo es tremendamente limitada, que eso es algo que no nos han dicho. Se implementa el código de policía y nuevas sanciones, nuevas normas, pero nuestra justicia está colapsada, ¿sí? Entonces ahora con un aparataje de normas más grande, pues, ¿quién va a castigar? ¿Quién va a sancionar? ¿Quién va a vigilar? ¿Sí? Creo que en eso no es claro, ¿sí? Ahora toca vigilar los excesos, sancionar Imagínate. a quienes abusan de las normas. Imagínate. Es muy complejo. Pero usted sí cree que la sociedad colombiana tenía que empezar a definir esas conductas y generar multas y pues crear herramientas institucionales para enfrentar esas conductas. Yo creo que era importante que la sociedad colombiana, y de cara a este posconflicto y pensando en los nuevos retos de convivencia, era necesario que la sociedad colombiana tuviera una fuente de reflexión sobre malos hábitos y comportamientos que pululan en nuestra sociedad. Eso era necesario. Ahora, si era necesario para eso, o el único vehículo para eso era el código de policía y era este aparataje formal, yo lo dudo. Pero en eso somos un poco aburridos, ¿sí? Pero ya que está el código de policía, pues hagamos todos la tarea de apropiarlo, pero insisto, en la medida en que sirva como una apropiación pedagógica, como sirva para que discutamos sobre cómo somos como ciudadanos, que nos permitan reflexionarnos como sociedad. En ese sentido va a ser útil. Si esperamos que nos resuelva todo simplemente llamando cada vez que alguien me molesta para que ahora sí lo sancionen, yo dudo que eso primero sea efectivo y segundo nos permita transformarnos como sociedad. Entonces, a mí aquí lo que no es claro es el reto, digamos, de pedagogía y comunicación y la convocatoria pública a los ciudadanos a que reflexionemos sobre esto. De hecho, ya está implementándose y la agenda de comunicación y cultura es tremendamente pobre. Lo que ve uno es por ahí repartiendo unos volanticos, unos folletos y eso pues es una cosa muy limitada. ¿Dónde está la convocatoria? Que además debe encabezar tal vez el jefe de Estado. Venga, pensemos por qué le hacemos bulla al vecino un día. Dedicar el país a pensar eso, tareas de colegio, en los medios de comunicación. Ahora pensemos sobre este tema de los colados, un día, todo el mundo. Pero hagamos una reflexión colectiva sobre esto y en ese sentido yo creo que el código va a ayudar mucho más. Se nos acaba el tiempo. La última inquietud sería, ¿usted ve que estamos siendo contradictorios o al contrario complementarios al hacer un proceso de paz? Lo que algunos llaman la impunidad transitoria, y por el otro lado fortaleciendo las normas y las reglas en materia de convivencia. ¿Eso es contradictorio o está bien que una sociedad por un lado estire la mano y por el otro apriete un poco? Sí, pues creo que por lo menos hay que preguntárselo, porque sí tiene un tono o por lo menos parecería contradictorio. Ahora, no es contradictorio en la medida en que uno entienda que un proceso de paz hace parte de un proceso de justicia transicional por una situación absolutamente excepcional. Es porque hay medio siglo de conflicto con unas personas que no se ha podido resolver de ninguna otra forma y de manera inteligente el Estado colombiano dice, bueno, vamos a seguir esto otros 50, 30, 40 o vemos cómo acabamos esto rápido porque esto nos
detiene como sociedad, frena nuestra economía, dificulta hasta disfrutar el país, ¿sí? Y hace que nos concentremos en temas de guerra pues todo el tiempo. Entonces yo creo que si entendemos que eso es parte de un proceso de justicia como se llama transicional, que es excepcional, ¿sí? No necesariamente es contradictorio, porque uno puede decir, mire, vamos a dejar el despelote con esto, pero ahora necesitamos ser mejor como sociedad. Y uno entendería, por ejemplo, que se esté reconfigurando, por ejemplo, el rol de la policía. Una policía que por el conflicto interno ha sido casi como un segundo ejército. ¿Sí? Muy rural. Muy rural. Usted ve la policía de Colombia y es muy parecida al ejército de cualquier país. Metralletas, helicópteros, combate, y pues fungen, digamos, en el país como un actor de guerra muy parecido a un ejército. Entonces, acabando eso, por lo menos disminuyéndolo a lo mínimo que lo hemos disminuido ahora, pues hay que pensar en un nuevo rol de la policía, y ese rol obviamente tiene que ver con la convivencia y la generación de paz en la vida cotidiana, porque la paz no solo es la firma de los acuerdos con las FARC o el ELN, sino la paz también es reflexionarnos como sociedad. La principal causa de muerte de mujeres en Colombia, por ejemplo, es la violencia de pareja. Mueren más mujeres a manos de su novio, amante, lo que sea, que mujeres asesinadas por las FARC, los paramilitares, las guerrillas. Eso le iba a decir. Estamos en el proceso de solucionar la violencia política, que representaba alrededor de un 10% de la violencia. Nos queda el 90%, y ahora ¿qué hacemos con ese 90%? Ahora, ya no hay a quién echar la culpa, porque somos colombianos de bien. El Día de la Madre es el día que más se cometen delitos contra sus parejas, contra abusos contra los niños. Sí. Pero usted cree en la tesis de que hay culturas más violentas que otras. ¿Podría decir que la cultura colombiana tiene una adicción a la violencia? Yo creo que no hay una cultura esencialmente violenta o no. Pues la cultura es como un ser vivo. Parece que no se transforma, pero se está cambiando todo el tiempo. Yo creo que hay elementos culturales que han favorecido la aparición de la violencia en nuestro país y que es muy parecido a países de América Latina. No en vano, el continente latinoamericano es el más violento del mundo. Si está Colombia con el proceso de paz, de lejos. Pero el resto de países de América Latina también son muy violentos. ¿Qué pasa ahí? Si usted mira las características de la violencia en América Latina, se da cuenta, por ejemplo, que la mayoría de homicidios son hombres jóvenes. Eso en cuanto a la violencia homicida, pero si mira las muertes en accidente de tránsito, también viera que es hombre joven. Entonces uno empieza a ver que ahí hay un rasgo, por ejemplo, de macho machito. Toda esta cultura latina del macho puede estar detrás de buena parte de la violencia que experimentamos. Y en ese sentido podemos hablar de un rasgo cultural, porque no es una decisión individual, sino la cultura la aportamos todos, hasta quienes trabajamos en estos temas. Yo puedo trabajar sobre machismo y violencia y demás, pero hago parte de esta cultura y seguramente hay algunas trazas de macho machote porque es mi cultura. Sin embargo, también hay particularidades. En un rato vamos a publicar un perfil de liderazgo de Sergio Mosquera, un historiador experto en el tema afro. Y dice algo interesante: los afros somos los únicos que no hemos recurrido a la violencia en Colombia. Eso es cierto. Y es una situación desde el punto de vista demográfica muy particular de Colombia frente a, en general, América. En América, digo desde Estados Unidos hasta Centro y Suramérica, en América en general, no América como dice Trump, sino América de verdad. América de verdad. En general, América coincide en países como Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Panamá. Coincide que en donde había población afro, que eran las más abandonadas y demás, también había índices de violencia también más altos. Pero no es porque los negros sean esencialmente por color de su piel violentos, sino porque hay temas de exclusión y demás. Excepto en Colombia. En Colombia, históricamente las comunidades más pacíficas, en donde menos se ha recurrido a la violencia, no solo desde el punto de vista de solución de violencia política, sino la violencia cotidiana. Las dos costas reportan índices mucho más bajos que el interior. Es decir, el grueso de la violencia en Colombia se ha producido en los departamentos del interior. ¿Sí? La costa pacífica y la costa atlántica históricamente habían sido mucho menos violentos. Hay casos que se empezaron a romper en la última década por migración de paramilitarismo, tráfico de drogas y demás. Tumaco, Buenaventura,
¿sí? Pero eso es violencia importada. Eso es algo reciente en términos de la historia del país, de los 200 años del país, es algo que tiene una década. Si Tumaco se salió de madre en los últimos 10, 15 años, pero hace 30, 40 años Hasta era, menos. 5 años se agudizó el tema. era tremendamente No, 10 pacífica. años. Ahora, aun cuando están viviendo las épocas de mayor violencia histórica, las costas, la costa nunca ha llegado a tener los niveles de violencia que tenía algunos departamentos sociales del interior, ¿sí? Por ejemplo, la ciudad más violenta en la historia de Colombia, pues con la información que hay reportada es Medellín, que tiene el pico histórico de la violencia en el mundo, de una ciudad, en el siglo XX. Con 340 homicidios por 100.000, Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo en el siglo XX. Muy interesante. Bueno, se nos acaba el tiempo, Henry. Muchas gracias. Lo invitaremos para seguir hablando de estos temas de cómo enfrentar estos traumas y problemas culturales que ojalá se pudieran solucionar con una ley de la República y no es así, o con un código. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias.